¿Estamos? Ahora sí. Bueno, buen día a todos. Perdón el retraso del horario original de las 11. Primero contarles que la petrolera YPF acordó con Total Austral la compra del 100% de las acciones en los bloques no convencionales La Escalonada y Rincón La Ceniza, ubicados en Vaca Muerta. De esta manera, la compañía pasará a ser dueña de una sociedad que tiene el 45% de los derechos de dichos bloques junto a Shell Argentina, que tiene el 45%, y a GMP, que tiene el otro 10%. La compra de activos le permitiría a YPF aumentar su producción actual y potenciar el desarrollo del Hub Norte de Vaca Muerta. Esto forma parte de una exitosa estrategia comercial de la compañía que ya logró obtener el 60% del mercado de combustibles. En este contexto, cabe destacar que la producción de hidrocarburos en el país, siléncienme los celulares, creció un 16,2% interanual y alcanzó en junio niveles que no se registraban desde hacía más de 20 años. Después de décadas de populismo energético, durante el primer semestre del año, Argentina tuvo el mayor superávit comercial energético de los últimos 35 años, alcanzando los 3.761 millones de dólares de superávit. Por otro lado, el día de ayer, el gobierno nacional bajó los derechos de exportación a productos mineros y fijó en 0% los derechos de exportación de 231 productos asociados a la minería, con el objetivo de seguir impulsando las exportaciones del sector. Desde la reglamentación del RIGI se presentaron 14 proyectos de litio, energías renovables, minería, hidrocarburos y acero en diferentes provincias por un total aproximado de 16.200 millones de dólares. Estos enormes logros en materia energética son gracias a que el Gobierno Nacional tiene la firme convicción de explotar todos sus recursos, minerales, petroleros y marítimos. Basta de decir que somos ricos si hay recursos que no estamos explotando, porque parece que para los últimos 20 años, o para gran parte de los últimos 20 años, el tener algo enterrado era ser ricos, y la verdad es que eso no es así. Durante años, la clase política respondió a los intereses de los grupos extranjeros que, disfrazados de buenas intenciones, nos impidieron explotar nuestros recursos naturales y frenaron el crecimiento argentino. Mientras tanto, millones de argentinos seguían sumidos en la pobreza. Esa Argentina ha quedado atrás. Por primera vez el Estado Nacional está ejerciendo su soberanía sobre los recursos naturales, que la soberanía es precisamente la posibilidad de explotarlos. En otro orden de cosas, contarles que en el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de pensiones de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión. Entre ellas, las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes, algunas veces hemos contado algún caso acá, de gente que presentó la misma radiografía que otras personas, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio, como podemos ver en las imágenes, bueno, que no sé si las están pasando o no, pero la idea era que las puedan ver allí en la pantalla. Este mecanismo no es novedoso, de hecho, como les comentaba, lo había comentado en alguna otra conferencia, siempre con los mismos ejemplos, tal vez el caso de Chaco, que se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante esto ocurrido, por supuesto, durante la gestión pasada. Cabe recordar que en este organismo se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año. A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, o sea, los 3 gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019, para volver a subir de 1.026.000 a 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023, es decir,
después de los 4 años de la gestión del profesor Fernández. Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales. Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina es del 4,6%. Israel es un país que sufrió, como bien ustedes saben, por desgracia, decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales, solo tuvo 20 años de kirchnerismo. El Congreso esta semana defendió este sistema corrupto, un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política. No es casualidad, gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema corrupto. Por otro lado, informarles que el flamante Departamento Federal de Investigaciones, el conocido como DFI, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, comandado por Patricia Bullrich, iniciará investigaciones para evitar que se establezca en el país el primer comando de la capital. Eso es la españolización del nombre, o denominado PCC. Esta es una organización de origen brasileño, es la organización criminal más grande de ese país, con más de 13.000 miembros presentes en todos los estados de Brasil y también la más grande de toda Sudamérica. Sus principales actividades delictivas incluyen el narcotráfico, los robos de carga y secuestros. Aunque nació en Brasil, el PCC ya logró expandirse a otros países de la región, como Bolivia, gracias al apoyo de otras bandas criminales como el Tren de Aragua, de origen venezolano. Las investigaciones detectaron prácticas características del PCC dentro de cárceles argentinas, como ceremonias de iniciación o bautismos. Estas dinámicas cuasi religiosas replican el modus operandi documentado en Brasil, donde el grupo construyó gran parte de su poder a partir de la influencia en, precisamente, el sistema carcelario. Por esta razón, el Departamento Federal de Investigaciones y el Departamento Federal de Coordinación, a cargo de sus nuevos directores, Pascual Mario Belisi y Marcelo Omar Farías, serán los encargados de investigar y desarticular la incipiente llegada de la banda y evitar que se instalen en nuestro país. El Ministerio de Seguridad Nacional ya identificó 28 personas con posibles vínculos con esta organización criminal PCC. Algunas se encuentran detenidas en unidades del sistema penitenciario federal o provincial, mientras que otras están siendo todavía investigadas. El Gobierno Nacional no permitirá que grupos delictivos foráneos pongan en riesgo la vida de los argentinos. Hay que revertir la lógica zafaronista que imperó durante años, donde los argentinos se protegían detrás de las rejas, mientras los delincuentes caminaban libremente por las calles. Ahora los delincuentes tras las rejas y los argentinos libres, como decimos siempre, el que las hace las paga. En otro orden de cosas, perdón que tomo un poco de agua. En otro orden de cosas, contarles que esta semana se cumplieron 6 meses del fin de la intermediación entre obras sociales y prepagas. Esta medida permitió, por un lado, que los argentinos elijan en libertad dónde derivar sus aportes y, por otro lado, terminar con un sistema espurio que durante más de 20 años significó una transferencia de recursos a prepagas y obras sociales de más de 30.000 millones de pesos por mes sin agregar ningún valor. Esta intermediación, además, implicó comisiones del 3 al 10% sobre los aportes y contribuciones de los trabajadores. De esta forma, en 6 meses, o sea, en 6 meses desde que efectivamente el gobierno tomó esta medida, volvieron al sistema más de 180.000 millones de pesos que redundaron, por supuesto, en mejores prestaciones para todos los argentinos. Por último, comunicarles que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria, el DINADIC, lleva atendido en lo que va del 2025 a 1.823 pacientes oncológicos o de enfermedades poco frecuentes con medicamentos de alto precio, de los cuales 1.021 pacientes, es decir, el 54% de ellos, son bonaerenses. Lo interesante del caso es que DINADIC actúa cuando las provincias se niegan a tratar a estos pacientes. Estamos hablando de 1.021 bonaerenses a los que el gobierno de Kicillof les niega el acceso a la salud y su tratamiento.
Estos porcentajes de atenciones son similares a los del año pasado, cuando la ex-DADSE y luego DINADIC invirtieron más de 44.000 millones de pesos en tratamientos de bonaerenses. Es para destacar que aun cuando la provincia de Buenos Aires adeuda la astronómica cifra que vemos en pantalla, el gobierno del presidente Milei se hace cargo de los tratamientos oncológicos que son pura y exclusiva responsabilidad del gobernador Kicillof. Bien, hasta aquí lo mío, los escucho atentamente. ¿Qué tal, Manuel? Silvia Mercado para Radio Con Voz. Tengo dos preguntas para hacer. Una, en realidad, es un comentario, más que pregunta, acerca de las declaraciones que hizo la ex canciller Diana Mondino, que ante la consulta de un periodista de Al Jazeera sobre el caso Libra, dijo que el presidente Milei era estúpido o corrupto. Y la otra es mi pregunta, tiene que ver con el voto a último momento en la Cámara de Diputados, rechazando los decretos del presidente Milei de desregulación preparados por Federico Sturzenegger. Van a ir ahora al Senado. Ahora, el presidente, el Poder Ejecutivo, no tiene facultad de vetar esos decretos que han sido anulados por el Congreso. ¿Qué tiene pensado hacer el gobierno al respecto? Bueno, con respecto a la primera pregunta, las declaraciones de la ex canciller, la verdad que, digamos, más allá de que es una cuestión para nosotros de segundo orden, porque fue en una entrevista que dio la ex canciller Diana Mondino, hay cuestiones cuando uno ha representado al gobierno, y más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente en este caso. Así que no es algo que tengamos mucho más para decir. Diana Mondino es una persona inteligente, que se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la cual no estaba preparada y hizo efectivamente un comentario absolutamente desafortunado, repito, de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino además de representar a la Argentina. Con respecto a tu segunda pregunta, yo no voy a hablar ahora de los vetos y de lo que ocurrió en el Congreso, porque hoy a las 9 de la noche, 21 horas, hay una cadena nacional que va a estar brindando el presidente de la Nación, precisamente haciendo alusión a la pregunta que vos me haces, así que permitime no contestarte porque lo va a hacer el presidente de la Nación hoy a las 21 horas en cadena nacional desde el Salón Blanco, entiendo. ¿Cómo estás, Manuel? Tanto tiempo. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Tal vez te pasaron así. En la rural creo que te crucé, ¿no? Sí, algunos días atrás. Tengo dos consultas vinculadas a dos episodios que ocurrieron ayer, hace tal vez menos de 24 horas. Uno tiene que ver con la presencia del presidente en La Matanza, en Villa Celina. Bueno, ayer hubo un cruce de palabras de si la permanencia fue express o no, si estuvo poco tiempo el presidente por alguna cuestión de seguridad, vos me sabrás decir, pero la polémica transcurrió ayer por la utilización del nunca más, esa frase histórica y la denuncia de distintos sectores políticos, probablemente de todo el arco, diciendo que se estaba analizando una frase que tiene otra connotación política, se sabe de la época de la dictadura, y que el gobierno lo está usando para sacar un voto más. Si se estaba analizando una frase que le pertenece a todo el país y cómo tomaron las críticas. Y hablando de críticas, ayer en el marco de la marcha por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires también efectuó duras declaraciones. En general lo está haciendo la Iglesia el último tiempo, con una mirada tal vez de mayor distancia al gobierno, y dijo textualmente: no se debe desatender a las personas, ni a los jubilados, ni a las personas con discapacidad. ¿Ustedes cómo están tomando estas palabras y finalmente creen que además del pronunciamiento de la Iglesia conlleva detrás una mirada de cierto sector de la población que cree que el gobierno
por cuidar el equilibrio fiscal está desatendiendo un sector vulnerable como es los jubilados y los sectores con discapacidad. ¿Qué le responden? Bueno, arranco por el final. Parte de la pregunta va a estar, como le decía Silvia, respondida hoy a las 21 horas. Este gobierno no desatiende absolutamente a nadie y nadie niega la situación de cada uno de los sectores que mencionás. De hecho, si hay algo que nos caracteriza es precisamente decir la verdad y contar la realidad de las cosas. Suena exótico que un sector de la política, al menos de la vieja política, enrostre tal vez una característica como es la crueldad en nosotros, cuando precisamente los que hacían trámites truchos de discapacidad eran ellos, por lo tanto los que les quitaban fondos y prestaciones a los discapacitados eran ellos. Suena exótico también que hablen de los jubilados cuando solo en el periodo de Alberto Fernández rompieron las jubilaciones en un 30%, pero además el kirchnerismo se encargó de fulminar el sistema de reparto en la República Argentina. Sin ir más lejos, la estafa que hicieron con la estatización de las AFJP, que conllevó a pensionar y a jubilar a cuanta persona a ellos se les ocurría, también haciendo que el ingreso del jubilado, ya castigado, termine de ser un haber digno de un país empobrecido. Por eso llama la atención que quienes son los responsables de ese empobrecimiento hoy levanten las banderas de jubilados, de discapacitados y de tantos otros sectores que ellos se han encargado de destruir, de corromper y de efectivamente desatender. Porque de hecho, si algo que hicieron fue desatender a los argentinos. Puedo extenderme más, puedo hablar de cuando iban corriendo a vacunarse, antes de que se pueda vacunar un jubilado en edad de riesgo, cuando nos encerraban sin entender bien las consecuencias y tantas otras cosas que te puedo enumerar de toda esta gente de la vieja política que critica. Con respecto a la Iglesia, efectivamente estamos haciendo lo que dicen, que es no desatender a ningún sector. Recuerdo también que no hay peor desatención que no te importe la inflación, que la inflación en definitiva a que primero y peor le pega es al que menos tiene. Así que como lo primero que hicimos fue encargarnos de la inflación, me parece que la pregunta está respondida. Con respecto a tu primera pregunta, que es un tema de igual forma estrictamente partidario, entiendo que la frase nunca más es una frase, vos bien la dijiste, de todos y que todos tienen la libertad de usarla. La han usado incluso durante muchos años para hacer negocios, la han usado también para causas nobles, y me parece que son frases que no son de nadie, y si no son de nadie, son de todos. Así que, digamos, por supuesto que puede haber gente que no esté conforme, contenta, a gusto con la frase, pero son dos palabras que no hacen ni más ni menos que tal vez mostrar lo que efectivamente queremos mostrar o se quiere mostrar, que es que el kirchnerismo no puede, como fuerza política, no puede tener más lugar en la Argentina, más que para una triste historia que quede en algún libro perdido, en alguna biblioteca, porque el daño que le han hecho a la Argentina no solo que es imperdonable, sino que además es un daño que va a costar mucho tiempo sanar, solucionar o, digamos, restablecer la cordura en un montón de aspectos. Así que tal vez no suena lindo, pero creo que algunos deberían llamarse a la reflexión, ¿no? y a mirar un poco qué es lo que han hecho con esta Argentina devastada en vez de decir tantas estupideces. ¿Qué tal, Manuel? Buenos Fabián. días, Fabián Wallman para FM La Patria. En primer lugar, te quería pedir una reflexión sobre las imágenes que se vieron el martes,
cuando se concentró la gente del sector de discapacidad y las fuerzas de seguridad avanzaron sobre justamente gente que se estaba manifestando. Hubo escenas que las vieron todo el país, de gente en silla de ruedas que fue avasallada por la Gendarmería o la Policía Federal, en primer lugar. Con respecto también a este sector, el documento del Fondo Monetario Internacional que se conoció unos días fija, entre otras de las políticas, la reducción de la cantidad de asignaciones universales por hijo que debe brindar el gobierno y las asignaciones para este sector, si el gobierno va en ese camino después de octubre. Y por último, consultarte por la reunión en la que vos también tuviste parte el 19 de octubre pasado en el Hotel Libertador, junto al presidente Javier Milei, Mauricio Novelli, y esta persona que ustedes recibieron como Julián P., y se supo a través del Interpol que no era su nombre. Anteayer, 3 investigadores en las redes descubrieron cuál era el nombre original, y si va a haber, por un lado, hay algún tipo de evaluación acerca de la fragilidad de los controles que tiene el presidente Milei en estos momentos, y si va a haber alguna consecuencia para los funcionarios que le dieron permiso a una persona de la cual no sabían el nombre y era totalmente desconocida en propio Singapur. Gracias. Bueno, en primer lugar, una reflexión sobre el miércoles. Bueno, es un poco la reflexión que uno tiene cada vez que nos preguntan, vos, digamos, o cualquier otro, sobre lo que pasa los miércoles. Los miércoles no se hace ni más ni menos que, te hablo siempre en lo que respecta, por supuesto, a las fuerzas federales y a la participación de nuestra injerencia como gobierno nacional, porque obviamente participan otras fuerzas, y lo cierto es que no hacemos ni más ni menos que cumplir con la ley y con los protocolos. Así que no hay mucho más que eso para decir. Por supuesto que cualquier episodio que se dé fuera del marco de la ley no nos gusta ni es compatible con nosotros, y cada acto que no esté dentro de la ley se va, por supuesto, a reprimir o a intentar que no ocurra. En este caso no estaba fuera de la ley. De hecho, el lugar donde estaban situados el sector de discapacidad fue el martes, te reitero, era exclusivamente de ese sector. Estaba sobre una avenida que estaba bloqueada por las propias fuerzas de seguridad, o sea que no transitaban autos, y no había ningún sentido porque estaba la valla que impedía transitar sobre Rivadavia y sobre Hipólito Yrigoyen, y así todo, sin ningún sentido, ningún tipo de consideración, estas fuerzas de seguridad fueron sobre gente en silla de ruedas. Bueno, por eso, esa es tu apreciación sobre la conclusión, digamos, de lo que ocurrió. Te repito, nuestra posición es que hemos cumplido con los protocolos, con la ley, y que en tanto y en cuanto haya cuestiones que se alejen de ese protocolo, el protocolo va efectivamente a hacerse cumplir. Lo demás son cuestiones de interpretación tuyas, que te las respeto y que por supuesto son discutibles, pero no es la posición que tiene el gobierno. El gobierno solo se encarga de hacer cumplir el protocolo, por supuesto, y la ley, ¿no? Pero digo, esa es la única finalidad que tiene el gobierno. Vos me marcás los miércoles, digo, pero ocurriría en cualquier otra situación similar, en cualquier otro lugar donde se requiera el accionar de las fuerzas federales. La reducción de la asignación universidad por hijo y justamente el sector de discapacidad, que es uno de los planteos que en su documento le presentó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. No, esas son interpretaciones mal hechas y eso no es así. Y me habías hecho otra pregunta igual. Sí, por supuesto, la que tiene que ver en la reunión que vos estuviste presente en el Hotel Libertador, sí, con esta persona que se llamaba supuestamente Julián P., que no existe, no entró a la Argentina con ese nombre, no existe en Singapur, sí, a ver, y tiene que ver justamente con la criptoestafa que estaba asociada a este sector. Sí, ahí recordé la pregunta. Con respecto a la última parte, que no me la repetiste recién, pero que me la hiciste al principio, que recién recordé, el propio presidente en su momento dijo que algunos filtros se estaban corrigiendo
y si van a mejorar para que no haya ningún tipo, no con ese caso, digo, sino en general para el tema de las audiencias que tengan algún filtro adicional. Lo dijo el propio presidente, creo que en su primera entrevista después de... De Jonathan Viale, No recuerdo. sí, en la de Jonathan Viale, en esa misma entrevista. Puede ser, no sé, me es irrelevante. Pero van a tomar alguna Todo medida. el resto es parte de una investigación judicial. Ninguna medida van a tomar con los funcionarios que permitieron que acceda una persona. Todo es parte de una investigación judicial. ¿Algo más? Peralta, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para la multiplataforma Fénix, para el Litoral y para FM Concierto, quería saber, Manuel, la posición del gobierno con respecto a si hay, sea por el tema electoral o por el que ustedes consideren como gobierno, una contracción del mercado interno. Lo digo por declaraciones, más allá no de las declaraciones en sí, sino por lo que pueda ver la gente también en particular, del titular de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini, que dijo que se perdían entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo desde marzo de este año 2025, todos los meses. Bueno, también el Sistema Integrado Previsional Argentino del CIPA, que mide el ANSES, había dado un número que venía ya de antes, ¿no? Del 2023, noviembre, de 183.400 puestos aproximadamente de trabajo, y más que nada en el sector privado, ¿no? Más de 55.000. ¿Cuál es la lectura que hacen sobre eso ustedes hoy por hoy? Antes me gustaría utilizar esto para no dejarlo para el final, porque les puede llegar a interesar. Es por el tema de las residencias médicas, que me acaba de llegar la información, entonces la quería compartir con ustedes antes de contestarte. Hubo 117 aspirantes que volvieron a rendir el examen. Ayer lo informamos, no sé si lo recuerdan. Ninguno de ellos pudo validar la nota. Ninguno de los 117 pudo validar la nota o revalidar su nota. 109 de los 117 que no pudieron revalidar su nota son extranjeros. Y en la mayoría de los casos, creo que en torno a las 2 de la tarde iban a estar los resultados en la... el Ministerio iba a tener los resultados ya publicados en la web. En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener en el día de hoy, o que se va a conocer el día de hoy, es absolutamente escandalosa. Así que bueno, esto para contarles que, y además, bueno, aclaremos que eran 141 los aspirantes que debían revalidar la nota y que solo se presentaron estos 117. Esto no hace más que confirmar lo que defendimos del primer día, que en la salud, bueno, en definitiva el mérito y la idoneidad no se negocian, en ningún ámbito se negocian, pero en el de la salud, donde la vida de cada uno de nosotros puede estar en riesgo en algún momento, la verdad es que menos aún. Así que bueno, les dejo ese dato de último momento. Ya les digo, el ministerio, ¿no?, es el que publica las notas en la web. Estarán publicadas las notas correspondientes para que ustedes mismos lo puedan chequear. Necesito que me repitas la pregunta porque me quedé leyendo la información. Perfecto. Te pido disculpas, no fue desinterés, pero... Último momento, está bien. Digo, con respecto a lo que tiene que ver con esta contracción, si ustedes consideran que hay una contracción del mercado interno, lo planteaba desde temas electorales o lo que fuere el plan económico, no importa, ustedes sabrán, en la economía en general, por lo que había dicho el titular de la UIA, que encima agregó el dato, había pagado los aguinaldos en 3 veces, como otros empresarios más, dijo que a partir de marzo de este año, de 2025, se están perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo de manera mensual, que es un dato alarmante. Si tiene que ver con eso, con que hay una contracción que ustedes tienen en cuenta y que después podría revertirse o no, y también había datos del CIPA más o menos que van por esa línea. Bueno, a ver, por supuesto que hay cuestiones que hacen y que va a seguir pasando, ¿no?, al rezago de
la política populista que nos dejó específicamente el doctor Massa y su gestión. Por supuesto que recuperar, digamos, el estado natural o el estado de normalidad después de una crisis como la heredada lleva su tiempo. Digamos, esto incluso con vos lo he discutido en miles de oportunidades. Y siempre recaemos sobre lo mismo, ¿no? Que uno está haciendo todo a la mayor velocidad posible, tratando de que después del infierno en el que nos dejaron, poder recuperar y volver a ser un país normal, con un montón de transformaciones que estamos haciendo, a pesar de, y con un montón de medidas que se están tomando, a pesar de, bueno, de hecho mismo es tan ridículo un sector de la política que rechaza decretos delegados de facultades que ellos mismos habían delegado, digo, ¿no? O sea, es tan obvio el daño que le quieren hacer al gobierno por hacérselo y con eso dañar a la gente sin importarle que efectivamente se pierde de vista de dónde venimos y los verdaderos responsables del gran desaguisado. La declaración de la que vos me hablás, entiendo también que viene desde mediados de 2023 en adelante, por lo tanto incluye, por eso te hice esta introducción de la destrucción que recibimos, porque efectivamente hay sectores que claramente su recuperación no va a ser uniforme como nos gustaría a todos o como uno pretendería. Hoy se las recomiendo, quien no la escuchó, una excelente entrevista que le hicieron a Federico Sturzenegger en Radio Mitre, creo que se le hizo Eduardo Feynman, donde habla precisamente de las cuestiones lineales, ¿no? Esto no es una cuestión lineal, no es lineal el índice de inflación, no es lineal la recuperación económica y no es o el crecimiento del PBI y no es lineal otro montón de cosas. Así que esto no es ni más ni menos que una declaración que viene te repito, un periodo anterior, de donde nosotros veíamos y describíamos desde el otro lado del mostrador la situación y lo que estaba pasando, y ahora de este lado del mostrador, desde hace un año y medio, estamos intentando corregirlo. Lo único que te quería pedir era por si lo de Rapalini es de ahora, o sea, está hablando de estos meses que están transcurriendo, si eso tiene alguna perspectiva desde la vista de ustedes, ¿no? En lo que viene por las elecciones o por otras cuestiones. Porque lo de Rapalini es ahora. No, pero a ver, bueno, pero los periodos electorales, está buena la pregunta, como habitualmente haces, siempre te lo reconocí eso, que haces buenas preguntas. Es obvio que cuando vos tenés un grupo de personas que han gobernado la Argentina tanto tiempo, que hoy los tenés otra vez en las urnas, queriendo volver a tomar lo que para ellos es un botín, ¿no? Que es el Estado o parte del Estado, efectivamente tenés un ruido ahí, ¿no? Porque están ahí, no los ves, pero están ahí, ¿no? ¿Quién decía? Darín en Nueve Reinas. No los ves, pero están ahí. Bueno, estos los ves, o casi todos los ves, pero están ahí. Y a tu pregunta, bueno, sí, claramente, hay alguien lo definió como el riesgo Cuca, hay un riesgo populista, hay un riesgo que obviamente existe. Por eso es que creemos que las elecciones son fundamentales, porque es ratificar hacia dónde vamos y porque es dejar de lado para siempre un esquema de empobrecimiento, de corrupción, de otro montón de cuestiones. Así que lo cierto es que sí, puede que exista el que algún sector mire con atención qué es lo que va a ocurrir en Argentina, pero seguramente la Argentina dé otra muestra de grandeza y de dejar atrás el daño o los que le hicieron tanto daño a la Argentina, que son los mismos que, no sé si a vos o a tu compañero, a alguien hoy le comentaba, es increíble porque el país lo han destruido y uno puede describir todo lo que hicieron para destruir el país, digamos, es algo que uno lo puede
lo puede claramente demostrar. Y es increíble la preocupación que hoy tienen por un montón de cuestiones que hasta hace no mucho no les preocupaba. Así que a tu pregunta, bueno, claramente que el riesgo K o el riesgo de estos personajes siniestros que dan vuelta de la vieja política, que siguen dando vuelta y siguen tratando de hacer daño, y lo demuestran abiertamente, ¿no? En sesiones, por ejemplo, del Congreso, bueno, puede ser que algún sector, te repito, contra eso tenga alguna duda de hacia dónde vamos, pero vamos a dejar bien en claro hacia dónde vamos y vamos a dejar bien en claro que nuestro norte es absolutamente inalterable, y eso lo vamos a hacer con, por supuesto, el apoyo de la gente. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Tengo 3 preguntas, pero por supuesto lo podemos hacer breve. Por favor, te pido. Una es declaraciones de la diputada Lemoine, que entiendo que de la máxima confianza del presidente, le pidió la renuncia a Villarroel. Le quiero preguntar si específicamente el presidente convalida y está de acuerdo con este pedido explícito que hizo la diputada que viene todos los días aquí. Luego, preguntarle si está confirmado o no el viaje de Milei a Estados Unidos para verse con Trump en la Casa Blanca, y acto seguido si Netanyahu podría venir a la Argentina en el marco, por supuesto, de un conflicto grande en Medio Oriente, pero se habló de esa posibilidad. La pregunta más larga, pero lo hago lo más rápido posible. Hace 3 semanas le pregunté por el tema de la volatilidad cambiaria. Usted negó problemas y negó intervención. Sin embargo, el reporte técnico que se presentó por parte del Banco Central al FMI da cuenta de una intervención de 5.000 millones en el mercado de futuro para justamente que se mantenga dentro de la banda de flotación. La pregunta es por qué el gobierno sobreactúa el éxito del plan económico cuando efectivamente interviene y contradice lo que usted señaló. El presidente habló hace pocos meses que el dólar se iba a quedar como un piano, en referencia a que iba a ir a 1.000. Y está 400 pesos por encima de lo que proyectó. Le quiero preguntar por qué el gobierno sobreactúa esto y por qué no reconoce que va a haber una devaluación clara. Gracias. Espérame, Gallardo, que me tengo que servir agua porque es larga fue larga la pregunta y es larga la respuesta, así que ahora se la aguantan. ¿Encima te esforzaste? Sí. Te agradezco, sos muy amable. Primero, algunas aclaraciones que me parece que vienen bien hacerlas. Ayer hubo una reunión de gabinete a las 14 horas. Reunión de gabinete que vos titulaste como reunión de urgencia por lo ocurrido en el Congreso. La reunión de gabinete creo que duró 1 hora y monedas, 1 hora casi media, donde no se habló ni una palabra de lo que pasó en el Congreso. Por lo tanto, te ruego que cambies la fuente, porque la fuente te está estafando. Hoy hay un anuncio del presidente a las 23 sobre el tema que publiqué. ¿Cómo? A las 21, perdón. Hoy hay un anuncio del presidente a las 21 justamente por lo que publiqué, por lo que escribí. No se habló en la reunión de gabinete. O casualidad, el presidente decidió una cadena nacional justamente donde había asesora y comunicación Bueno, en la Gallardo, reunión. si querés te contratamos asesor. ¿Qué crees que te diga? La verdad es que quería decirte que la fuente que tenés es mala. Y si no tenés fuente, no está bien en una reunión de gabinete que se digan cosas que no ocurrieron. Primero. Segundo, si te hago repetir la pregunta te mato, ¿no? No, vamos a tratar de contestártela. El orden, era Lemoine. Sí, Lemoine, después me hablaste Del viaje del presidente a Estados Unidos o la visita de Netanyahu aquí. Bueno, vamos con lo rápido. Por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos y efectivamente existe la posibilidad de que su par de Israel visite la Argentina. No está confirmada la fecha. Entendemos que va a ser en los próximos meses, pero no está confirmada la fecha, pero es probable que eso ocurra. Con respecto a los dichos de la diputada, por supuesto que corren por su cuenta, más que entendible el disgusto de la diputada para con la vicepresidenta de la Nación. Bueno, no sé si... Validan. Te estoy diciendo que es lo que piensa ella, como lo puede pensar cualquier otra persona, pero no son las palabras del presidente si es tu
si es tu pregunta. La otra era más larga. ¿Cuál era? Eh, Ya no me acuerdo, Gallardo. Lo tengo así, pues, ¿no? La consulta es, usted había negado que había preocupación y que había intervención y que tampoco había volatilidad cambiaria hace 3 semanas. La pregunta es, ¿por qué entonces el gobierno intervino en el mercado de dólar futuro con más de 5.000 millones de dólares cuando supuestamente no preocupaba y porque supuestamente el dólar flotaba libremente? ¿Por qué esa contradicción del gobierno y por qué el dólar no está en 1.000, como dijo el presidente, está en 1.400? Gracias. Me encanta cuando levantás temperatura, vos sabés que hasta me pone de buen humor, me alegrás el resto del día. Te he visto varias veces enojado, algunas en conferencia y otras veces fuera de la conferencia, y tenés talento, Gallardo, tenés talento. No para el periodismo, no, me refiero para un stand-up la verdad que sos muy bueno, te lo quería reconocer. Escuchame una cosa, mi amigo, el mercado de futuros, en tal caso, no se interviene con dólares. O sea que te ruego, por favor, que revises un poco los libros. Todos los días el Banco Central publica oficialmente si interviene o no en el mercado de cambios. De hecho, me spoileaste el fake 78, pero no importa, te lo concedo. Y efectivamente podés revisar cada una de las publicaciones que hace el Banco Central especificando que no hay intervención. Tu supuesto sobre si el dólar iba a estar 400, 600, 1400 o lo que sea, nosotros siempre dijimos lo mismo. Nosotros teníamos el plan o el esquema cambiario, que de hecho ayer el propio ministro de Economía encargó de aclarar una vez más que no se va a modificar. Son las bandas, la flotación libre entre bandas, esas bandas que ya se han ampliado, porque esas bandas tenían consigo una regla que era la expansión del 1% por mes en sus extremos, o sea que ya no es 1.000, 1.400, ahora ya no me acuerdo el número, porque creo que es 975, 1.400 y pico. Dentro de esa banda no se va a intervenir. Por lo tanto, nosotros estamos felices de que el dólar sea libre y que flote. Estamos tal vez algo decepcionados con que haya algunos que no terminen de entenderlo, porque fue muy claro el presidente en su momento, fue muy claro el ministro de Economía y son muy claros todos los del equipo económico cuando hablan, cuando explican la no intervención entre bandas, cuando hablan de cómo actuaría el Banco Central en determinados casos. La verdad es que es decepcionante que a pesar de explicarlo una y otra vez no se entienda que no se interviene. No tengo más para decir porque no hay más para decir. El Fondo Monetario miente, digo, para decirlo bien claramente, porque si no es una charla mía de locos. No, Digo, el Fondo Monetario miente cuando dice que no es una charla de interviene o no locos. interviene. Tu pregunta es de locos. Me planteas una intervención de 5.000 millones de dólares cuando no es prácticamente imposible que eso ocurra. En el mercado de futuros, sí. Usted recién dijo que estaba a 1.000, iba a ir a 1.000 y está a 1.400. Solo por supuestos sectores del mercado que no quieren ver el plan económico del gobierno. ¿Es por eso? ¿Por qué falló esa proyección del Bueno, gobierno? no, creo que el propio presidente incluso lo explicó hace poco y lo explicó también el ministro de Economía en una última nota que tuvo creo que en algún streaming, donde explicó precisamente que, más allá de que el presidente siempre ha dicho que en el medio del programa podía haber volatilidad, pero los que están preocupados son ustedes, no nosotros, porque todo marcha acorde al plan. Y el plan es precisamente que entre las bandas no se interviene. La verdad es que es difícil cuando uno explica las cosas y del otro lado no hay receptividad. Lamentablemente no podemos hacer mayores esfuerzos que los que estamos haciendo para explicar la no intervención. Y vos me decís, porque el presidente dijo tal o cual cosa, nosotros entendemos muy bien cuáles son los fundamentos de todo esto.
Es increíble porque el dólar sube 20 pesos y de repente todos dicen se disparó el dólar y vamos a una corrida, baja 20 pesos y dicen el dólar está atrasado, el dólar se queda quieto y dice hay una tensión en el mercado que hace que en cualquier momento vuele todo por el aire. La verdad es que es absolutamente desgastante, desgastante. Última pregunta. Olá, vocero, bom dia. Bom dia. Luciana Tadeu, de CNN Brasil. Vocero, el año pasado, cuando estuvo en Camboriú, el presidente Javier Milei dijo que Jair Bolsonaro estaba Sí. sufriendo una persecución judicial en Brasil. Quisiera saber cuál es la visión del presidente sobre la determinación de arresto domiciliario a Bolsonaro, que ahora está en prisión domiciliaria, perdón, y si hay posibilidad de que el presidente Milei vaya a Brasil a visitar al expresidente Jair Bolsonaro. Gracias. No, la última pregunta no hay nada previsto. Y con respecto a tu primera pregunta, bueno, nosotros no interferimos ni en política interna de otros países y cuando la justicia determina, lo único que hacemos es observar y todavía estamos en etapa de observación, no tenemos ninguna conclusión todavía para dar, pero bueno, el presidente ya se ha expresado claramente con lo que ocurre en Brasil y ya ha dado su opinión sobre también lo que ocurre, cerré la carpeta al revés, mi carpeta roja, sobre lo que ocurre en Brasil con las políticas que se están llevando adelante. Así que eso está respondido. ¿Listo? Gracias.